queríamos invitar a esta Yuri para que, pues ahora sí que complemente todo lo que es la parte de Casa Mandala, ¿no? Que si teníamos ayuda psicológica. Y yo le comentaba a Yuri que actualmente estamos viviendo, pues yo creo que este año ha sido pues, ¿qué será? Como que una sacudida. Astrológicamente es una sacudida, ¿no? Es como si estuviéramos, yo les explicaba que a partir de este octubre, porque todavía no pasamos lo peor, cabe señalar, a partir de este octubre entramos a una fase que es como un hoyo negro, ¿no? Y es esa parte justamente de la muerte. Yo, más o menos, complementando el tema, por ejemplo, del tarot, de la muerte, que es lo que estudia esta Yuri, la carta de la muerte en el tarot, casualmente es un esqueleto que tiene una guadaña. Y esa guadaña nos recuerda un poco a los sembradores, ¿no? Cuando van a arreglar su campo para poder sembrar y cosechar, pues van quitando con la guadaña todo lo que no sirve, ¿no? Y casualmente la carta de la muerte en el tarot de Marsella, y en todos, o sea, tiene la misma simbología, pero en el tarot de Marsella es muy visual. Es un esqueleto que trae la guadaña y está un rey, porque se ve la cabeza ahí cortada, ¿no? Con la corona, y está una mujer la cual está pisando con la calaca con su pie, ¿no? Y básicamente es la representación de una muerte, pero una muerte más que nada como psicológica. Es esa parte cuando llegamos a nuestra vida en donde nos decimos, me siento despedazado, ¿no? Y casualmente es una etapa de la vida en la que nos sentimos despedazados, pero particularmente después de la muerte viene lo que es la nueva integración y el renacer, ¿no? La muerte básicamente representa esa parte en donde está volviendo a sembrar de los huesos del rey ahora sí que un nuevo pensamiento. Se ve cómo está inclusive en el campo, eh, sembrando la mano, ¿no? La mano y los pies, que representan la mano, pues ahora sí que todo lo que nos dedicábamos, las habilidades, y los pies sentados representan los puntos de vista. Entonces, generalmente es la muerte psicológica de una persona que pues básicamente va a renacer a algo nuevo. Y yo creo, Yuri, que pues ahora sí que haciendo esta remembranza de lo que la muerte representa, por ejemplo, en arquetipos, es pues ahora sí que el día a día de lo que tú haces dentro de la tanatología, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a esto, a lo que muchas personas, pues así como que, pues le rehuimos por miedo, por temor y porque representa así como que nuestra temporalidad, ¿no? Qué te llevó a ti a dedicarte a esto? Sí, pues mira, justo como lo comentabas hace un ratito, Ujú. de repente, y como lo dice bien el título, de la plática, nuestra plática, Sí, es morimos 1000 veces antes de llegar a la muerte, ¿no? Y justo esta parte de ponerle un sentido a la muerte. Y entonces, en lo personal, pues sí fueron como varios sucesos. Uno de ellos, pues bueno, antes de estudiar psicología, también tengo la parte de enfermería, técnica en enfermería. En este momento, pues obviamente no lo realizo de manera profesional, pero bueno, tengo mi título y mi cédula. Y marcó mucho mi vida, ¿no? Y justo fue cuando termino mi proceso de hacer mi servicio social, que yo veía cómo la gente, cuando estaba a mi cargo, tenía como un dolor más fuerte o pesaba más, yo veía que pesaba más el dolor emocional
justo cuando le decíamos ya falleció el familiar, etcétera, a todavía cuando pues tenía un dolor, ¿no? Y de alguna forma hay algún medicamento, hay algo controlado que puedes darle, pero el dolor emocional es tan fuerte que literal, o sea, un ser humano se rompe en ese momento, ¿no? Y entonces es cuando dije, no, pues yo creo que me voy a enfocar más como a la parte de psicología y fue por esa razón que empiezo a estudiar esta parte y posteriormente pues dentro de mi vida pues empiezan a desarrollar como esta parte de cómo poder ayudar justo a esa persona que está en duelo, ¿no? Entonces me puse a investigar y vi que la tanatología pues se dedicaba a esa parte, que de hecho la tanatología pues digo, es una palabra muy fuerte y muy ardua justo escucharla, o sea, literal pensamos solamente en la muerte, pero realmente no es solamente la muerte, sí estudia la muerte, pero a ver, tanatología vamos a como a dividirla, ¿no? Thanatos pues es muerte y logos es tratado, sin embargo, dentro de la tanatología, pues te habla más sobre la vida, ¿no? Sobre cómo vivirla con responsabilidad, de qué tienes que hacer, qué legado vas a dejar antes justo de poder partir, ¿no? Y posteriormente, pues de la muerte, pues no sabemos mucho, porque realmente, pues la muerte es definitiva, es absoluta e irreversible, y todos los seres humanos vamos a pasar por ese momento, ¿no? Entonces realmente de la muerte pues no sabemos como mucho. Lo que sí sabemos hoy por hoy es más de la vida. Entonces por esa razón fue que me empecé como a involucrar en esta parte. Cuando tomé mi primer diplomado, pues híjole, aprendimos o más bien nos exprimieron, nos quitaron juicios, nos quitaron esta parte de por qué las personas, pues es que digo, vemos tantas cosas en la parte de la tanatología, desde espiritualidad, de religión, de comportamiento humano, de técnicas de la parte de personalidad, técnicas de acompañamiento. Y entonces, pues bueno, ves como pues lo que te decía, ¿no? Más, conoces más de la vida que de la muerte. Y entonces me empecé como a abrir un poquito más y de repente, pues bueno, ya el Instituto Mexicano de Tanatología, que es donde me estoy y me sigo preparando, pues bueno, ya tenía como el otro diplomado, que era Dayat, justo el que estoy tomando en este momento. Y pues bueno, ya, obviamente ahorita ya empezamos a dar acompañamiento tanatológico a todas las personas y fue así que empecé a involucrarme como en esta parte del área. Y esa también es otra mi faceta bueno, como personal. Igual, bueno, es que yo creo que de la empresa donde estuvimos conocí a grandes personas y justo tú fuiste una de ellas también y agradezco el que estés en mi vida en este momento. Realmente le diste como un sentido también. Y entonces, pues bueno, de ahí empecé también a conocer esta parte del clown hospitalario, que es como totalmente diferente, pero igual, ¿no? O sea, vas a acompañar a una persona que está enferma, que quizá, pues bueno, también he conocido como las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto en la parte profesional, acompañar a una persona, y también como en la parte de yo estar enferma y que pues se siente que uno, pues justo como decían en el libro de Joan Shinoda, que es justo el sentido de la enfermedad, pues ahí lo describe muy crudo y realmente es así, ¿no? O sea, cuando entras a un hospital es algo muy frío, tiene incertidumbre, no sabes hacia dónde van, qué te van a hacer, te despojan de tus bienes porque te quitan todo, te dan una bata, entonces realmente te quitan a tu familiar, ¿no? Porque dicen, no, pues ya eres mayor de edad, entonces pues ahí te quedas, ¿no? Y no es así como que te traten de la mejor manera. Y a veces sí lo vemos así de como que, ay, pues es que ya son muy fríos o así. Pero cuando me tocó también estar como de ese lado, la verdad es que desafortunadamente en México, pues bueno, no hay tantos enfermeros
o están muy obsoletas las cosas que también tienen en los hospitales, o bien de repente los saturan de muchos pacientes y pues crea justo esta parte de síndrome de burnout, también en la parte del profesional de la salud, ¿no? Y entonces, pues obviamente, aunque uno no quiera ser como frío o déspota con el paciente, híjole, a veces como que todo ese aire ya te estar en un hospital pues no es algo padre, ¿no? Realmente también es algo como que escalofriante, como que te da miedo, etcétera, pero al final pues bueno, justo es lo que hacemos en clown hospitalario, ¿no? Acompañar al paciente a que tenga pues darle ánimo, platicar con ellos, acompañarlos en ese momento y pues bueno, ya enfocarlo un poquito también a la parte tanatológica, ¿no? Que es como justo este acompañamiento que necesita el otro cuando se de alguna forma solo, porque pues es lo que pasa a veces cuando estamos en el hospital. Totalmente. Oye, y por ejemplo, tú esa parte la vives desde la persona que prácticamente está asumiendo que básicamente pues igual y me muero, ¿no? Y también apoyas la parte del acompañamiento al que perdió a un ser querido o al que está prácticamente con pues un enfermo terminal en el que pues prácticamente la vida depende de un hilo, ¿no? Este, ¿qué ha sido, ahora sí que en tu experiencia, la parte más, pues más difícil de tratar en las personas cuando están pues prácticamente ante una situación en la que ya perdieron a un ser querido y básicamente de un modo no preparado, ¿no? Por ejemplo, ahorita tanto con el COVID, pues prácticamente sus familiares se van, pues de que ahorita lo viste y a la semana pues ya no está, ¿no? Y te quedas con ese shock en donde como ni siquiera te pudiste despedir, pues, ¿qué es lo más complicado para que esa persona logre aceptar y procesar ese, pues ahora sí que eso que está sintiendo, esas emociones? Híjole, Clau, hoy por hoy nos vino a dar yo creo que de la pandemia sería más bien como el aprendizaje, ¿no? Estamos tan involucrados en la tecnología que dejamos de lado ya el platicar, el vernos, el convivir en armonía, por ejemplo, cuando estamos tomando los alimentos, etcétera, y entonces nos enfocamos en el celular, ¿no? De hecho, hasta vemos memes, y yo creo que hoy por hoy es lo que les ha pegado más a las personas, ¿no? Justo esta parte de no haber dicho que lo quería, que lo amaba, lo importante que era para mí, el decirle te amo. Entonces, la comunicación se ha deteriorado mucho por la parte de la tecnología. Entonces, y bueno, también aunado a eso que como no conocemos bien por dónde nos está atacando el virus, ciertas familias sienten culpa de no haber hecho lo que tenían que hacer, pero realmente pues nadie sabe, ¿no? Entonces lo que hoy por hoy está atacando es justo la culpa y la parte de haber dicho te quiero, te amo, te extraño, el haberles dicho algo, ¿no? Y sobre todo que pues ya sabes, ¿no? Los mexicanos somos como bonachones, fiesteros, y entonces de repente nos encierran y justo pues caemos como en la depresión, en la de nos empezamos a sentir como mal emocionalmente. Hoy por hoy también hay mucho tipo de ansiedad, ¿no? Porque ya hasta nos volvimos paranoicos de, híjole, tengo que lavarme las manos, ya me toqué la cara, etcétera, ¿no? Entonces, sí detonó muchas cosas la pandemia, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos hoy, pues es justo el aprendizaje que nos deja y que aún estamos realizando, ¿no? Porque no es así como que
de la noche a la mañana, ya casi estamos por terminar este año, faltan 2 meses ya, Ay, entonces sí, todavía estamos en eso, ¿no? De la esperanza de poder en algún momento tener ya la vacuna. Pero sí, dentro de los pacientes es lo que he detectado mucho y pues es lo que ha pegado más el día hoy por hoy en esta parte de duelos. tremendo, tremendo, Yuri. Por ejemplo, pues ya sabes que por lo menos siempre nos dicen el proceso de un duelo, ¿no? Que primero pues niegas, ¿no? Caes en shock y dices, no, 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 o sea, no, para nada. A mí que me enseñen, a mí que me digan, no es posible. Y como que te la pasas, pues, así como que andas en otro estado de conciencia, no, no aceptas lo que pasó, como que no entiendes, como que no te cae el 20. Y de pronto, muchas veces, por ejemplo, las personas que pierden a un ser querido, pues inclusive hasta en el velorio, como que hay algunas personas, digo, a mí me ha tocado, que los ves bien, ¿no? Los ves bien, o sea, dices, oye, no, yo estaría tirado, revolcándome del dolor, ¿no? Y pasa el tiempo y yo me imagino que como se quedan solos y van encontrando esa parte en la que pues les hace falta, caen en una depresión tremenda, o sea, al grado de que, o sea, sí, pues la depresión es una enfermedad, ¿no? Que se tiene que tratar porque pues sobrepasa el hecho de pues me siento triste, ¿no? Sino que pues ya dejo de comer, ya no me interesa la vida, ya algunas personas sí he sabido que no tienen ganas ya ni de pararse de la cama. Básicamente, ¿cómo logras identificar o por qué recomiendas que una persona que pasa un cierre de ciclos, sea la muerte, pero sea también cuando pierdes a una persona, inclusive, pues cuando un jovencito pierde a su primer amor, ¿no? Sientes que la vida se te va y caes en una depre y dejas de comer y tú literal sientes que te vas a morir y Y de realmente no hecho es, no sientes, te mueres, ¿no? y te mueres. Porque realmente, o sea, es como esta fase, vamos a decir como de manera simbólica, ¿no? La vida y la muerte, y estás como en la agonía, ¿no? Mm, Entonces, justo lo que decías hace un momento acerca del simbolismo de la carta, de ujú, la guadaña con la muerte, ¿no? Y es ujú, justo lo que pasa en ese proceso de duelo. Nosotros literal nos rompemos como seres humanos, pero después como que renacemos de las mismas cenizas, como tipo ave fénix, ¿no? ujú. Y entonces es lo que viene a enseñarnos justo esta parte de la muerte, ¿no? Cómo aprender a, a darle otro sentido, otra connotación, ¿no? Y sobre todo el recordar al ser querido y cuál va a ser como ese proceso. Y justo es como que lo que hoy por hoy estamos o vamos a vivir en unos días, ¿no? Justo el Día de Muertos, ¿no? Exacto. Entonces, el recordar a nuestros seres queridos y cómo lo vamos a recordar. Entonces, hoy, pues bueno, dentro de la cultura mexicana tenemos justo la parte del Día de Muertos, ¿no? Mm. Pero nada más pasa 1 y 2 de noviembre, pero ya no me hables de la muerte porque aquí me da miedo, ¿no? Es más, hasta de la palabra tanatología dices, híjole, ¿por qué va a venir un tanatólogo si todavía no me voy a morir, ¿no? Pues realmente la tanatología, como te lo comentaba, es más allá del proceso. Todo ser humano está siempre en la pérdida, ¿no? Puede perder una mascota, no necesariamente un ser querido, puede perder el trabajo, puede perder un miembro, ¿no? De su parte física. Por ejemplo, en las personas que tienen cáncer, perder el pelo, el perder también, cerrar ciclos en el sentido de la edad, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cuántos años tienes?
y tiene 30 y dice 28, 27, ¿no? Y entonces no acepta justo ese proceso, ¿no? También de evolucionar como persona, tanto física como espiritual, como mentalmente. Y entonces nos da pena, ¿no? De las canitas, híjole, ya me empieza a salir una, pues me voy a ir a la estética a pintármela para que no se me vea. Entonces, el ser humano está constantemente en la pérdida. Y es justo esta parte que no aceptamos, ¿no? Y bueno, retomando como lo que decía acerca de la parte de Día de Muertos, pues bueno, en la parte anglosajona, pues sí, ¿no? Como que la muerte la ven como mala, como que, no sé, como diabólica, ¿no? Porque así lo hemos visto con Chucky, con todas esas películas de Annabelle, la monja, etcétera, ¿no? Pero aquí en México le damos como otra connotación, ¿no? Y justo como lo veíamos en la película de Coco, ¿no? El que nuestros seres queridos vienen a visitarnos y vienen a estar un ratito con nosotros, ¿no? De manera simbólica. Y eso es la parte padre que nosotros tenemos como mexicanos. Por ejemplo, la ofrenda ya tiene un sentido, mucho mejor que lo que venía haciendo de manera prehispánica, ¿no? Que es ya como un homenaje a nuestros muertos. Por ejemplo, en la parte católica, el simbolismo del agua, por ejemplo, es esta parte del recuerdo del bautismo. Las luces o, por ejemplo, las velas representan la fe que los cristianos o la parte católica tiene. Y la parte de la sal es la parte de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, ya le damos como otro simbolismo y otra connotación a la parte de la ofrenda. Y bueno, obviamente, pues no puede faltar en nuestro altar lo que es la imagen, ¿no? La fotografía de la persona que viene a visitarnos y que de alguna forma estamos homenajeando, ¿no? Al que ya fue. Y entonces es lo que nosotros, a las personas que ya falleció su familiar, pues es lo que queda, ¿no? Homenajearlo. ¿Cuál es el legado que dejó y lo que nos viene o lo que nos dejó en este plan y nos viene a enseñar, ¿no? Porque también todos los seres humanos somos maestros, o bien nosotros somos maestros de una persona, o bien la otra persona es maestro de nosotros, ¿no? Entonces, ambos seguimos en el aprendizaje. Y eso es lo que hoy por hoy, pues bueno, la muerte es lo que nos viene a enseñar, ¿no? Y justo es lo que decía, el poder trascender, ¿no? Justo lo leía en algún libro que se llama, es de Marcelo Rittner, creo que es Aprendiendo a decir adiós. Me gusta mucho esta parte de recordaris en latín es volver a pasar sobre el corazón, ¿no? Y es lo que hacemos cuando nuestro familiar parte, es recordar lo que nos dejó, quién y de dónde somos, ¿no? Porque al final es como este ciclo que siempre va a estar con nosotros y que hasta que nosotros no nos vayamos o partamos de este planeta o este espacio, pues vamos a seguir llevando ese amor y transmutarlo como a la otra parte de energía. Fíjate, qué importante lo que acabas de mencionar, porque digo, básicamente cuando uno empieza en esta parte, pues de nuestro, llamémosle camino espiritual, ¿no? Cuando empezamos, porque todos a lo largo de la vida vamos, pues la vida se podría decir que se encarga de ablandarnos, ¿no? Y en ese estarnos ablandando, que vamos pasando por varias experiencias, ciertamente lo más difícil que es para nosotros los seres humanos es aceptar. Y fíjate que eso, yo en alguna ocasión vi, no recuerdo ahorita el título del libro, pero explicaba mucho el tema de cómo fue la evolución del ser humano. Y básicamente, pues el ser humano no es un animal en la naturaleza que tenga dientes filosos, que sea un hábil trepador, que logre así como que correr bien rápido, ¿no? Realmente el ser humano es hábil en controlar el ambiente. Entonces llega a un lugar y lo que hace es ni siquiera adaptarse al lugar, sino es
adaptar el lugar a sus necesidades, ¿no? Y por eso somos depredadores, ¿no? Depredadores de nuestro entorno, porque básicamente vamos controlándolo. Y es esa parte de la evolución que tiene el ser humano, que es nuestro instinto reptiliano que todos los animales tienen, ese instinto reptil que todos compartimos, que es el instinto de supervivencia. El ser humano automáticamente, cuando se ve amenazado en algo que le cambia ese entorno o ese hábito, automáticamente quiere tratar de controlarlo, ¿no? Y obviamente ese control se antepone ante la aceptación. Tú ves un animalito y el animalito acepta que la muerte, acepta la vida, tal y como es. Y por eso muchas veces cuando uno observa un animalito cuando va a morir, ¿no? Y está y convive con otros animalitos con los que ha convivido, con los que tenemos mascotas, pues ellos no sufren. Sí sienten, obviamente, a lo mejor porque sí lo he identificado yo así, pues ese como que les hace falta, pero finalmente no lo sufren y no lo viven como nosotros lo vivimos. Y esa parte de aceptación es la parte que pues se dice bien fácil, pero para los seres humanos nos es inmensamente difícil. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno deja de ser niño y pasa a la adolescencia, pues pierdes muchas cosas, ¿no? Mueren en tu vida, pues el hecho de que vas a la primaria y pues o sea, ahora sí que termina la primaria y pues te quieres morir y sientes hasta una sensación en el estómago de que, ¿y qué va a ser? Y me han contado que la secundaria, pues niños más grandes y te quieres aferrar a lo conocido, ¿no? Pero es ese momento justamente cuando aceptas, como bien lo dijiste, que trasciendes esa etapa. Y es justamente esa carta del tarot de la muerte, que finalmente llega la guadaña, llega la calavera, llega la muerte, y no te pregunta, agarra y no tiene compasión de tu estatus social, de tu posición económica, de tu edad, bueno, ni de la salud. O sea, llega y te cortan, ¿no? Y obviamente hay veces que ese punto final, pues llamémosles el definitivo porque somos seres humanos que nos limitamos a esta tercera dimensión, ¿no? A esta matrix, llamémosle. Y no logramos concebir cosas que no vemos, ¿no? Pero que sí sentimos, porque nadie niega que sientes la energía inclusive de las personas, ¿no? Llegas a un lugar y automáticamente como que te sientes bien o te sientes mal, e inclusive hay personas con las que dices, uy, no, mejor ni me acerco porque se ve que está enojado, ¿no? Y aunque le preguntes, oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Dices, no, 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 sí le pasa algo, ¿no? Lo sientes. Y justamente esa parte que nos limitamos a nuestra 3D y que vemos a la muerte como un proceso que no conocemos, porque a pesar de que muchos que estamos en este camino místico, vemos a la muerte como parte de algo que equivale a un nuevo nacimiento. Y lo vemos a través de culturas representado, y ciertamente la muerte es solamente el inicio a otro plano de conciencia, a otro nivel energético, y muchas culturas obviamente sí lo han adquirido como una parte dentro de su, llamémosle, de su acervo cultural, pero otras culturas, pues sí definitivamente lo ven como algo que a lo que no te quieres ni enfrentar, ¿no? Y es por esto que han nacido tantos mitos, tantas tradiciones con respecto a lo que es ahora sí que la muerte y todo lo que encierra, el misticismo, ¿no?
esas ofrendas, por ejemplo, que ponemos y que pues básicamente vienen de la religión católica, bueno, que ni siquiera vienen de la religión católica, lo que conocemos hoy en día proviene de la religión católica, pero básicamente vienen de, pues, de épocas desde el Imperio Romano y Sí, pues desde Halloween la prehispánico. exacto, bueno, ahora sí que en el mundo prehispánico, pues todo lo que es la parte del culto a los muertos y los celtas, digo, casualmente Halloween, pues proviene de Hallows Eve, de todo lo que es la víspera de Todos los Santos. Eh, Fíjate que es curiosa la historia de todo esto porque casualmente el sol entra en Escorpio por ahí del 20-21, dependiendo las alunaciones, pero entra en octubre. Y Escorpio es ese signo que encierra todo lo que es la muerte y la resurrección. Y casualmente, digo, no sé si no, yo la verdad no creo que sea casualidad, en el mundo prehispánico para los aztecas, pues cuando llegaron los conquistadores, veían que tenían obviamente un ritual en el que rendían tributo a sus muertos, ¿no? Pero en Roma tenían un día que casualmente ahí sí, pues nada que ver porque era el 15, no, el 13 de mayo, y le llamaban el día de Lemuria. Y ese día justamente era el día que se celebraba a todos los santos. Obviamente como parte de lo que fue el cristianismo pegado a una tradición pagana que pues obviamente rendía tributo pues a santo sepa Dios, a santo sepa Dios, y era se podría decir que esa celebración, ¿no? El tema del rito que tenían en Roma. Cuando los romanos, que obviamente ya por ahí del siglo VI, se dieron cuenta que la cultura celta, el 31 de octubre, que básicamente no es el 31 de octubre, pero era la luna llena de ese mes. Ellos observaban que sus campos amanecían, digo, obviamente las culturas celtas, pues estamos hablando de todo lo que es el norte de Europa. Son climas extremos, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, inclusive Canadá, eh, prácticamente pareciera que de un día a otro la tierra algo le pasa que se chupa el verdor de los árboles y pues aparecen todos color naranjas, incluso hasta violetas, ¿no? Unos colores maravillosos, pero tú imagínate las culturas que dependían de la agricultura, ellos se guiaban ahora sí que por los equinoccios y los solsticios, y pues cuando llegaba el otoño, por ahí del 20 de octubre, automáticamente ellos no sabían si iba a volver otro ciclo de cosecha y si les iba a alcanzar todo ese alimento para poder, pues ahora sí que sobrevivir el invierno, ¿no? Y ellos rendían culto, pues todo lo que es el Samaín, ¿no? Que ellos prendían a hogueras, y pues justamente esas hogueras, porque obviamente había algo en el ambiente, ¿no? Y obviamente todas esas culturas dicen que en esas épocas y en estas épocas se hace más delgado el velo que separa a los vivos de los muertos. Y casualmente los prehispánicos tenían esa misma convicción. Yo tengo amigas, digo, porque yo la verdad no soy de ver cosas, pero tengo amigas que sí son pues videntes, ¿no? Que ven y perciben cosas. Y ellas sí afirman que en estas épocas, pues sí llegan a percibir y a ver más ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo creo que no hay casualidad. Y obviamente esto que aquí, pues consideramos como lo que son las ofrendas a nuestros muertos que nos vienen a visitar. Y pues los celtas, ¿no? Con todo lo que era este culto a los dioses, en donde ellos tenían la convicción que se abrían portales en donde se permitía el acceso
de seres obviamente que ellos llamaban demonios, ¿no? Y ellos por eso se protegían con el fuego y ponían linternas para que no se acercaran a su casa. Inclusive ponían dulces afuera de la puerta para que se quedaran afuera y los tomaran y los dejaran en paz, ¿no? Y bueno, de ahí vienen muchísimas cosas porque prendían holocaustos grandotes y se acercaban obviamente los vampiros, ¿no? Bueno, no los vampiros, sino los murciélagos. Y obviamente los murciélagos se acercaban porque, pues obviamente cazan en la noche y cazan mosquitos y insectos, y los insectos obviamente siempre son atraídos a la luz. Entonces la gente pues, prendía estas hogueras enormes, se acercaban mosquitos y pues obviamente sobres los murciélagos y más, ¿no? Más le aleteaba este tipo de cosas. Pero digo, te vas a culturas de un lado, te vas a culturas de otro lado y siempre hay un culto y un ritual a seres que no habitan en esta dimensión y que evidentemente pues los celtas se disfrazaban para pasar inclusive ellos desapercibidos, ¿no? Para que no les hicieran daño. Y pues obviamente de eso se derivaron ya muchísimas cosas, ¿no? Pero te vas a Irlanda y te encuentras lo que ellos le llaman el coco, ¿no? Literalmente el tema del coco es un tema para los irlandeses, ¿no? Porque es un fantasma amorfo que molesta, que toca las ventanas, que se mete abajo de las camas. Y en todas las culturas obviamente le tenemos temor a lo desconocido. Y la muerte nos es desconocida. Es algo de lo que no queremos hablar, pero es lo único que sabemos que va a llegar algún día para con nosotros o para que, con algún familiar, para con alguien, ¿no? Para una persona cercana. Pero evidentemente, como bien lo dices, un tanatólogo, pues básicamente no nada más te asiste en un proceso de muerte física, sino también de esas muertes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que son esas muertes psicológicas. Esa parte donde pues perdemos a una mascota, perdemos a un novio, a una novia, nos cuesta trabajo recuperarnos y reponernos de una pérdida de un estatus, ¿no? Porque cuántas personas no hay que de repente se desmoronan porque perdieron a lo mejor un trabajo, los corrieron y se sienten desprovistos y básicamente en un proceso de muerte, ¿no? Y me imagino que, por ejemplo, el tanatólogo es esa figura que nos ayuda a comprender nuestro proceso y ayudar a aceptarlo para poder trascenderlo, ¿no? Pero pues evidentemente todas esas partecitas que vamos superando, pues ahora sí que pues hasta una ciencia se ha vuelto, tanto que por ejemplo tú la ves todos los días, ayudas pacientes, pues básicamente, pues como tú dices, inclusive cuando pierden un miembro, cuando les amputan una pierna, pues el hecho pues, de despedirse de ese miembro, porque es una despedida la aceptación, ¿no? O cómo sería, ¿sí sería realmente esa despedida una aceptación? Es que, ¿qué crees, Clau? Que yo no la llamaría despedida, porque despedirte, haz de cuenta que es como olvidar, ¿no? Como ya no volver a recordarlo, ¿no? Como ya no darle como esa ponderación, esa figura. Y al final lo que va a trascender es la parte del amor. Entonces, cuando llegas a la aceptación, es esa parte del perdonarte a ti por haber no hecho lo que supuestamente tú sentías que podías dar más, porque por eso viene la culpa, y connotado a la culpa, pues obviamente viene de la parte social de tú deberías de haber sido un buen hijo, tú deberías de haber sido un buen esposo, tú deberías, ¿no? O no hubieras hecho esto porque, uy, ¿no? Y entonces, justo voy a regresarme un poquitito
a lo que mencionabas, ¿no? De que a veces algunas personas lloran más por un ser querido que otras, ¿no? Y no hay que enjuiciarlos o hay que decir, no, pues es que yo creo que ni le dolió, por eso es que no llora, ¿no? Pero realmente, o sea, uno nunca sabe cómo fue como la relación y lo que más duele justo es el apego, ¿no? No va a ser el mismo apego que tiene un hijo con un papá a el otro hijo que tuvo con la mamá, ¿no? Y entonces eso es como el sufrimiento que va a tener el ser humano dependiendo del tipo de apego que tenga con esa persona. Y no por eso no signifique que no lo haya querido, sino que el apego fue diferente, por eso le duele diferente, ¿no? Pero cada persona va a tener su diferente tipo de duelo. Entonces, vamos a mencionar un poquito como a grandes rasgos qué es esta parte del duelo, cuáles son las etapas. Primero, pues bueno, en realidad los voy a mencionar conforme a como dice Kubler-Ross, ¿no? Que es la pionera de la tanatología y no significa que estas tengan que ser primero una y luego otra y luego otra. O sea, pueden ser oscilantes, ¿no? No necesariamente tenga que ser una y después al final la otra. Y al final lo que sí siempre es, justo como tú bien lo dices, la aceptación, ¿no? Entonces, primero es la negación, ¿no? De que no se pudo haber muerto, o es que no le tocaba su tiempo, o este tipo de cosas que dicen, no, es que no es cierto, no está pasándome esto, o ese tipo de cuestiones, ¿no? La parte de la ira, de que estamos enojados, o con nosotros mismos, o con el médico, ¿no? De que, híjole, es que no le dio el buen medicamento, es que él tuvo la culpa, es que si yo hubiera hecho esto y no hubiera pasado esto otro. Después sigue la parte de negación, ¿no? Perdón, ira, negación, después la depresión y por último la aceptación. Entonces, todas estas van a estar como en el proceso de duelo, pero como lo comentaba, no necesariamente van a ir ligadas una y otra. Es como si fuéramos en una montaña rusa, ¿no? Que nos subimos y de repente estamos arriba y luego bajamos y otra vez. Entonces es esa parte oscilante que el ser humano va a estar experimentando a lo largo de su proceso de duelo. Y lo que mencionabas también era de cómo nos damos cuenta hasta dónde sí, dónde no, ¿no? Cuando ya hacemos cosas irracionales, ¿no? Por ejemplo, de todos los días ir al panteón, a las 3 de la mañana despertarnos e ir a la habitación del difunto, no sé, hacer como rituales extraños, eso ya nos está dando una connotación de que algo ya no está funcionando, ¿no? De que ya nos está afectando de manera física, psicológicamente. Recuerde que nosotros somos seres biopsicosociales, entonces afecta de manera biológica porque se nos cae el pelo, podemos tener pérdida del apetito, insomnio, ansiedad, náuseas, dolor de cabeza, o sea, pasan infinidad de cosas en nuestro sistema, ¿no? Biológico. En la parte psicológica, pues bueno, puede darnos la parte de quizá trastornos de ansiedad, ¿no? Fobias, la parte de ansiedad como tal, ataques de pánico, etcétera, ¿no? Y la parte social, pues aislar, no querer convivir, ya no escuchar música, como todas esas cosas. Entonces, si un área de las que nosotros tenemos en desequilibrio, obviamente por ende va a afectar las demás. Y entonces es cuando nos damos cuenta que ya no estamos reaccionando de una manera como normalmente pues estamos, ¿no? Que no existe aquí en la parte psicológica si es normal o anormal, pero si ya estamos notando puntos rojos que ya no éramos así y que tenemos otro tipo de acciones o comportamientos, y esos ya son nuestros puntos rojos que entonces necesitamos ir a ver a un especialista, ya sea un terapeuta, un tanatólogo o un psicólogo. Y bueno, pues obviamente, pues sí, ir trabajando esta parte de la aceptación en base al perdón, al perdonarnos los errores que hayamos tenido con esa persona, ¿no?
que es también todo un trabajo, porque el perdonar no es de la noche a la mañana, es un trabajo que tenemos que ir realizando o ya sea con nosotros voluntariamente o con ayuda de la otra persona. Y cuando hacemos esa parte de la aceptación, pues nosotros tendemos a realizar como muchos rituales, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, pues podemos hacer la parte de la técnica de silla vacía, que es lo que mencionamos si trabajamos la parte de los psicólogos. Silla vacía, a lo mejor hacer una carta y quemarla, a lo mejor, bueno, también, por ejemplo, yo con mis pacientes, pues trabajo mucho esta parte espiritual, porque al final, pues de algo nos tenemos que agarrar, Clau, ¿no? Cuando estamos en un proceso así muy doloroso, tenemos, por ejemplo, la parte de religión, tenemos nuestros amigos, tenemos la familia. Entonces, estas personas o esta parte es lo que nos va a ayudar a que el proceso no sea tan duro, ¿no? Que alguien realmente también nos escuche. Por ejemplo, en la parte grupal, ¿no? Cuando hacemos algún grupo que no sé, por ejemplo, cuando se muere un hijo y entonces les pedimos al papá o a la mamá que vayan a un grupo de apoyo donde se sientan identificados con la misma pérdida, ¿no? Y entonces los mandamos a grupos de apoyo que a lo mejor son padres que perdieron a un hijo, puede ser por violencia, lo secuestraron, etcétera, en fin, cierto tipo de cosas. Entonces es lo que va a ayudar a la otra persona a poder salir de esta parte, ¿no? Entonces es así como empezamos como como bien decías, la muerte para nosotros significa pues algo que no conocemos y el desconocer algo pues obviamente significa que nos da miedo, ¿no? Entonces justo pues por eso cuando mencionamos muerte pues lo catalogamos de una manera o satanizamos como la palabra, ¿no? Realmente pues todos convivimos con ella, ¿no? Era como, no sé si leíste o escuchaste el libro del pato y la muerte, que justo el patito le pregunta, ¿no? Y ahora tú por qué andas aquí atrás de mí, y ya la muerte va caminando así como atrás de él, ¿no? Y entonces le dice el pato, pero ¿y por qué? O sea, o ya me vas a llevar, y dice, no, pues nada más estoy aquí acompañándote, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué? Dice, pues no sé, pues por si te pasa algo, un accidente, una enfermedad, uno nunca puede saber qué pueda pasar. Dice, y pues yo he estado desde que tú naciste, acompañado desde que naciste. Entonces, realmente la muerte ha estado en la vida, ¿no? Y siempre va a estar presente hasta que justo lleguemos a ese punto de pues terminar en este plano y poder trascender como al siguiente, ¿no? Y de hecho hay una frase que me gusta mucho es una serie de Dark que decía, ¿no? Que la muerte apenas es el inicio de otra etapa, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a significar para nosotros esa parte entre la vida y la muerte, es como el legado que vamos a dejar. Y entonces es esa enseñanza y aprendizaje que tenemos en esta vida y que al final lo único que nos vamos a llevar, pues va a ser lo que hicimos en este plano y lo que estamos trabajando hoy por hoy, ¿no? Porque es lo único que te vas a llevar, esa experiencia de vida, todo lo que has vivido en este plano es lo único que te puedes llevar, no te vas a llevar ni tu ropa, ni tus casas, ni nada, ¿no? Realmente es eso. Oye, qué tremendo porque, por ejemplo, en este acompañamiento, pues fíjate que, digo, particularmente a nosotros nos tocó ver, y a mí, pues prácticamente de primera mano, cuando fallece mi abuelita, mi mamá definitivamente salió adelante. Bueno, nosotros juzgamos que salió adelante, ¿no? Pero al cabo de, ¿qué te digo? 3 años, ella se sentía muy mal, pero sobrellevó las cosas pues a sus fuerzas, ¿no? Y al cabo de 3 años empezó a tener un problema que le llevó a una depresión,
pero una depresión que de verdad no sabíamos qué le estaba pasando. Bajó de peso, pero que te estoy hablando que en un mes bajó 20 kilos. O sea, sí llegamos a pensar, oye, ¿qué le está pasando, no? Y pues básicamente era una depresión. ¿Cómo, cómo poder, digo, los mexicanos, la realidad es que somos una cultura en donde no tenemos como que esa visión de, de como que, pues, ir mucho al psicólogo, al psiquiatra. Realmente cuando terminamos yendo a uno es porque o realmente somos personas que se podría decir que estamos un poco más documentadas en eso, o nos damos cuenta que pues simplemente así como que lo dejamos, pues al ahí se vaya, si me siento muy mal, pues hay así como que como el borras, ¿no? Como veo doy, y la realidad es que sí ahí bueno, yo ahí sí me di cuenta que definitivamente no es un proceso como para dejarlo al ahí se va, que un ciclo que no se cierra de un modo correcto, sí te llega a afectar, que a veces no lo ves, pero que al cabo del tiempo lo percibes, es totalmente visible. Eh, yo me imagino, por ejemplo, las personas que nos ven, que nos escuchan, pues cómo saber identificar pues ese momento en el que de decir, sí creo que necesito algo, un libro, un apoyo, una guía, acercarme con alguien, ¿no? Cuando ya se sale de tus manos y necesitas empezar a buscar un apoyo profesional. ¿Cómo identificarlo? Tú hablabas, por ejemplo, los focos rojos, ¿no? El hecho de que si ya te das cuenta que empiezas a agarrar como que manías, como que te empieza a dar pues ataques de pánico, que a veces no sabemos ni qué diablos es un ataque de pánico. Yo la verdad no sabía ni qué era eso, hasta que pues sí, de repente lo viví y se siente horrible. O sea, si sientes que te falta el aire, digo, las personas Literal, sientes que te mueres. que te mueres, sí, sí, de verdad. Y te estoy hablando que yo no viví un proceso de ese cierre de ciclos, pues en un proceso de muerte. Yo lo viví realmente en una pérdida de un noviazgo, en donde sí literalmente sentía que ya la vida no valía, ¿no? O sea, ya me quería tirar al vicio, no sabía qué seguía. Y son momentos, pues digo, muy válidos, en donde sí en aquel momento fui con un psicoanalista, porque sí fui con un psicoanalista, pero la realidad, fíjate que yo llegué con el psicoanalista y no llegué realmente con el profesional capacitado en ese momento, porque pues realmente como que me empezaba, pues digo, al psicoanálisis, ¿no? Te empiezan a preguntar pues de tu vida, de qué soñaste y cómo fue tu relación, y no, yo en ese momento necesitaba, ¿cómo te explico? Era así como que el doctor me estaba ofreciendo una aspirina y yo necesitaba pues algo más potente, ¿no? ¿Cómo poder identificar y a quién poder acudir? Sobre todo personas que, por ejemplo, no tienen los recursos necesarios para poder, pues ahora sí que decirle, pues a la vecina de enfrente, ¿no? Pues, al de al lado, al compañero de trabajo de, oye, ¿conoces una tanatóloga, no? Porque hay gente que literal ni siquiera conoce el término de tanatología, ¿no? Se ha hecho popular, pero la realidad es que muchas personas ni siquiera identifican muy bien, pues ahora sí que a ese profesional que nos ayuda a hacer un cierre de ciclos que no necesariamente es un proceso de muerte, sino un proceso de ese morir en vida varias veces, ¿no? Cuando me quedo sin trabajo, cuando se me cae el pelo, cuando me doy cuenta que ya envejecí y no lo estoy aceptando, ¿no? Porque, digo, yo lo he visto, hay gente que de veras dices, no, bueno, es el típico chavorruco, ¿no? Que dices, no sé. Como te decía, los procesos de duelo dependen de la persona.
Total. Pero sí es importante, por ejemplo, si ya pasó más de medio año y dices, híjole, como que me estoy sintiendo más en el hoyo que ver la luz y estar mejor, o ya empiezan como este tipo de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad pues te da taquicardia, sientes opresión en el pecho, te sudan las manos, constantemente vives así, o sea, no es así como que ahorita te da y después al otro día y se te quita, o sea, la ansiedad te da casi por todo el día, ¿no? Estás ansioso. Y ataques de pánico es que literal sientes un miedo, o sea, que dices algo me va a pasar y es como paralizante, ¿no? O sea, realmente no sabes ni qué te va a pasar en ese momento. Ay, no. Y, por ejemplo, pues ya conductas, vamos a tomarlo así como que ya no son normales, ¿no? Justo como lo decía, había una paciente que me decía, es que yo todos los días a las 7 de la noche iba al panteón, ¿no? No manches. O sea, todos los días. Y yo decía, no se cansará. Y no, realmente para ella era una paz, era todos los días a las 7 de la noche al panteón o ir al hospital. También me comentó que iba al hospital y tenía que estar, iba al lugar a donde estaba hospitalizado su papá y se quedaba ahí parada, ¿no? Y Y ya ni hasta que de estaba, ¿no? repente se dieron cuenta que pues obviamente ya no tenía ningún familiar ahí. Y dices, bueno, estas cosas como que sí ya son fuera de lo normal, que ya no, ya también los mismos familiares se dan cuenta y dicen, no, es que yo creo que ella necesita ayuda. Por Claro. ejemplo, en el Instituto Mexicano de Tanatología, hoy por hoy ya están dando ahí terapias. Igual pueden darlas gratuitas en caso de que obviamente pues no tengan como el sustento económico para pagar una terapia como tal. O bien, pues bueno, ya la parte cualquier tipo de terapeuta, de psicólogo, que realmente tenga su cédula profesional, ¿no? Porque pues habrán muchos compañeros que a lo mejor terminaron, pero pues no tienen su título cédula. Y entonces, pues a lo mejor sí la experiencia, como dicen, ¿no? Agarras experiencia y todo, pero yo creo que también sería importante pues que tuvieran como alguna especialidad, ¿no? A lo mejor terapia familia y pareja, la parte de tanatología, conductistas, psicoanálisis, y entre, pues bueno, en psicología pues tenemos como varios tipos y enfoques, cognitivo-conductual, terapia emotivo-racional, y entre algunas otras ramas, ¿no? Pero pues al final sí es importante que vayamos, pues a alguna terapia que nos pueda funcionar. Y también siempre es importante, ¿no? A lo mejor tú puedes ir con el que te habías comentado y no te funcionó, pero a lo mejor también es como esta parte de feeling, ¿no? El sentir conexión con el otro. La Y si no empatía. la sientes, pues también es válido decir, bueno, híjole, no me siento bien a gusto aquí, entonces voy y busco otro. A lo mejor es del mismo enfoque, pero con el otro sí hiciste clic, ¿no? Entonces también eso es importante dentro de, pues, cuando Buscar a alguien estamos con en quien el hagas, proceso. exacto. Buscar a alguien con quien hagas empatía. Y Ujú. entonces, básicamente, por ejemplo, llega un paciente contigo y digo, tú lo primero que haces es indagar qué es lo que le pasa. O sea, las personas muchas veces que llegan contigo son conscientes de que tienen Sí, algo. sí, siempre son conscientes las personas, ¿no? De que pasaron por un proceso traumático, alguna pérdida, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Ah, nosotros siempre decimos, el que llega contigo es porque realmente quiere la ayuda, ¿no? Y más que nosotros decirles lo que tengan que hacer, más bien somos como un coach, ¿no? Que vamos a ir guiándolo y cambiando a lo mejor quizás su
la conducta o bien la parte irracional, ¿no? Que tienen de pensamientos, porque a veces también, ¿no? Justo como lo decía, en la parte de la culpa es como el yo hubiera hecho o si hubiera dicho esto antes, etcétera. Entonces son de alguna forma ideas irracionales que nos vamos haciendo, ¿no? Con, pues, de ayuda también con la sociedad, porque vamos forjando algo que realmente no somos, ¿no? O que creemos ser que la sociedad nos dicta, pero al final pues nosotros somos seres humanos y cada persona piensa de manera diferente, actúa de manera diferente y no por eso es que esté mal, ¿no? Sino es como se aprendió, como lo vivió, como se lo enseñaron sus padres. Pero pues bueno, sí es importante el poder tomar terapia si en algún momento alguien lo requiere, ¿no? Y te digo, es más que nada, pues también las mismas personas se van dando cuenta de, híjole, mi paciente pues como que no está mal, ¿no? Digo, perdón, como que no está bien, entonces, ahí empezar a buscar ayuda. Hoy por hoy, pues bueno, ya hay como más apertura como a la parte de psicología, ¿no? Porque justo como lo mencionaste en algún momento, si era así de, híjole, es que ir a psicólogo es que estoy loco, ¿no? Y realmente la psicología pues tampoco se trata como de que estés loco, no, simplemente es también una forma de vida que le vas a dar un cambio, ¿no? Y para ser mejor persona, mejor ser humano y sobre todo pues para sentirte mejor emocionalmente y cognitivamente, ¿no? Entonces sí es importante esta parte. Totalmente. Pues ahora sí que la importancia de cerrar ciclos y de aprender a cerrar ciclos. ¿Tú consideras que, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A los niños, ¿se les podría enseñar esto? O sea, bueno, no enseñar esto, sino básicamente como que un apoyo emocional, porque me imagino que obviamente todos nosotros nos enfrentamos de este modo tan fuerte a la muerte, al cierre de ciclos, porque no tenemos una guía emocional desde chiquitos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a los niños no les enseñamos a identificar sus emociones, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento contento? ¿Me siento triste? Bueno, yo no sabía que simplemente sentirse así como con la náusea o el vómito es prácticamente una emoción, ¿no? O sea, sentirse así como que, pues con asco, ¿no? Con algo así como que de guácala, ¿no? O sea, es una emoción. Por qué no, a lo mejor, desde los niños, enseñarlos? Digo, no sé, ¿no? O sea, ideas así fumadas Es mías. que no, realmente no es algo fumado. Fíjate que no sé si te tocó, pero en algún momento yo escuchaba que le decían a los hombres, ¿no? Es que no tienes que llorar porque tú eres hombre y dices, ¿what? ¿No? O sea, es un ser humano, ¿no? No le puedes prohibir que deje de llorar o que no tenga sentimientos. Y entonces, al final, pues es importante justo también enseñarle al niño que en algún momento, pues, tiene que llegar también la muerte, ¿no? A lo mejor con su mascota. ¿No? Que es algo que, y hay niños que sí de plano sí se ponen muy mal porque están muy apegados a su mascota, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también hacer como el ritual, ¿no? Junto con el niño de, bueno, se murió tu mascota, bueno, ¿qué quieres hacerle, no? Entonces, en algún momento alguien, o tuve un paciente, no me acuerdo, que decía, no, pues es que yo quiero que se vaya por el excusado, dice, porque pues ahí hay agua y a lo mejor por ahí se puede ir Se más va al mar. rápido, ¿no? Sí, pues es que ciertamente son las ideas que tiene un niño. Y entonces, pues acompañarlo, ¿no? Pero realmente entre el acompañamiento también decirle algo real, ¿no? No decir de, híjole, es que ya se fue al cielo y entonces los niños se quedan así viendo al cielo y buscando. Entonces, No lo veo. realmente, pues, justo, no lo veo, ¿a dónde está, no? Entonces, decirle algo que realmente sea real y concreto, ¿no? Entonces, no hacerle como más la imaginación, porque al final los niños lo que hacen pues justo es eso, ¿no? Imaginar cosas. Entonces, dejarlo como más en lo real.
y empezar justo como decías, ¿no? Ver la parte de las emociones, porque, pues bueno, a veces también cuando dices, ¿cómo te sientes? Bien. Bueno, sí, pero ¿qué es bien para ti? ¿No? Entonces, bueno, me siento triste, hoy me siento feliz, hoy me siento enojado, ¿no? Y aparte, dejar de satanizar estas emociones de enojado, porque cuando uno dice es que está enojado, ¿no? Ay, pues es que ¿por qué eres así? Si tú tienes que estar feliz y pues no, o sea, no todo el tiempo vas a estar feliz y tampoco todo el tiempo vas a estar triste, sino justo lo que decía, ¿no? Estamos como en esta parte del sube y baja o como subirnos a la montaña rusa y así estamos, ¿no? O sea, la vida cómo es, cómo la ves cuando no sé si has visto el lector del corazón, cómo es arriba y abajo, ¿no? O sea, justo esa es la vida, así es la vida. Tenemos momentos altos y bajos, porque si ya no viviéramos, entonces, ¿cómo es? La muerte es así plana, ¿no? Claro. Entonces, realmente eso es lo que nos da vida, las emociones, sentirnos tristes, sentirnos feliz. Y cada emoción, cada día que pasa, es como realmente estamos viviendo la vida. Entonces, si ya no tuviéramos emociones, estuviéramos planos, pues obviamente ya no estaríamos ni existiríamos aquí. Sí, o sea, realmente, pues ahora sí que te duele y es prácticamente como que aceptar y vivir ese dolor, ¿no? Eso sería básicamente como que el duelo, vivir ese Y dolor. sobre todo no tenerle miedo al dolor, porque a veces muchos tienen miedo de sentir el dolor y entonces como que le ponen un curita y dicen, no, ya estoy Como que bien. estás de Y loco. a los 6 meses algo detona, algo tiene que pasar en tu vida para que lo vuelvas a sufrir y dices, pero es que ¿por qué si yo ya estaba bien, no? Pues porque precisamente por eso, porque no lo trabajaste en su momento y entonces viene alguna situación que detona y obviamente te vas a sentir peor. Oye, y fíjate, por ejemplo, un divorcio puede ser un tema que un tanatólogo te ayude a cerrar ese ciclo de vida. Sí, era como te decía al inicio, ¿no? La tanatología viene justo a darle también un sentido a ese proceso de pérdida, ¿no? Y al final es una pérdida el que tú ya no vas a estar con ese compañero, que también, ¿no? El mexicano vas a estar con él para toda tu vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y entonces, imagínate que ¿cómo cómo nos trata tanto la sociedad que de alguna forma estamos justo en ese lacito que aprieta y aprieta y aprieta hasta que se rompe, ¿no? Y Claro. entonces son cosas que decimos, híjole, y justo, pues ahí viene otra vez la culpa, ¿no? Si hubieras sido buena madre, buena esposa, no te hubiera pasado esto, ¿no? O también, discúlpame, pero la religión a veces también es mucho de Ay, culpa, ¿no? qué mala. Y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, ¿no? Entonces, realmente siempre la sociedad nos ha hecho que nosotros como seres humanos pues escondamos como un poco esta parte de las emociones, de los sentimientos, del podernos relacionar tal y como somos. Fíjate que, por ejemplo, hay una frase muy bonita que alguna vez escuché, no recuerdo si fue algo en psicología, pero es justamente pues el dolor es así como algo, pues prácticamente necesario a veces y sobre todo es eh, pues es algo pasajero, ¿no? El dolor muchas veces pasa y te tienes que permitir sentir esa emoción. Pero el sufrimiento, ahí sí eso ya es a voluntad, ¿no? O sea, hay quien de verdad vive sufriendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en tiempos de los abuelitos, este, mi abuela quedó viuda joven y creo que eran como 7 años que te tenías que vestir de negro. Yo decía, ay, o sea, como guardando un luto, ¿no? Y aparte, bueno, o sea, no volverte a casar porque
pues no, o sea, como habías casi, prometido en el altar ser, pues, hasta que la muerte te separe, pues ya, sale, bye. No hay de otra. No hay otra, exacto. Y realmente la misma sociedad nos ha hecho ser, como tú dices, pues sí es uno poco ignorantes de nuestras emociones y más que ignorantes de nuestras emociones, como dices, negarlas, ¿no? Taparnos los ojos, más bien los oídos como niño chiquito y hacernos el loco, ¿no? Pero pues hay ocasiones en las que no, o sea, ni haciéndose loco funciona esto, ¿no? Y ahí es cuando realmente recurrimos, como tú bien dijiste, pues a veces a una amiga, a un amigo, a veces a alguien, a un consejero, pero pues la realidad es que pues siempre una ayuda y un acompañamiento de un psicólogo que te vaya guiando paso a paso en ese cierre y en esa aceptación y en esa pues readaptación. Me imagino que ustedes prácticamente acompañan a la persona, inclusive a ponerles retos para que otra vez te abras a esta, pues llamémosle a esto nuevo, ¿no? A mí, fíjate que a mí ahora con lo del COVID me resulta chistoso. La otra vez mandaron por ahí una frase que eso de decir, ay, para cuando pase el COVID, ya suena así como, pues ay, para cuando me gane la lotería, porque ya prácticamente tenemos que aceptar que esto, pues, no sabemos si a lo mejor llegó para quedarse y tenemos que aprender a adaptarnos a que es un nuevo modo de vivir, ¿no? Y nos cuesta trabajo, o sea, estamos aferrados todavía a que vamos a regresar a nuestro modo conocido, ¿no? Y finalmente estamos pasando como sociedad pues a un proceso de un duelo, ¿no? O sea, realmente sería eso lo que estamos viviendo como sociedad, un duelo de que está muriendo una vieja forma de vivir, de convivir, de relacionarnos y tenemos que aprender a soltar, porque fíjate, curiosamente me comentaba una amiga que es directora y dueña de un colegio, me decía que ella en las juntas que tenían con la SEP, que ahora eran en línea, pues preguntaba a una maestra ya grande, una directora de escuela, y la directora de escuela prácticamente estaba como, ella la notaba como estresada, ¿no? Como ansiosa de, no, es que algo tenemos que hacer porque pues necesitan las clases ser normales, ¿no? Y mi amiga me decía, oye, es que imagínate nada más qué difícil para una persona, una señora de 60 años, que toda su vida está acostumbrada pues a tener a los niños, a enseñarle a los niños, y pues no sabe realmente pues mover una computadora y prácticamente lo está haciendo como a la de a fuerzas, ¿no? Porque pues lo está haciendo para sobrevivir en su negocio, pero está aferrada a que tienen que regresar las cosas a como eran, ¿no? Digo, realmente, ¿cuáles podrían ser los pasos, el ABC que tenemos que hacer para poder decir, bueno, pues ok, acepto, bueno, ya negué que no, que para cuando la vacuna salga y no llega, y me doy cuenta que no llega y no llega y no. Yo Y creo que ahora, ahí es, ¿cómo poder aceptar, ¿no? Poder aceptar sí, justo lo que ahí, ¿qué, decías, qué, qué como sería? viene un proceso de duelo, porque al final la enfermedad es igual parte de algún proceso de duelo, no es la pérdida de la salud. Y entonces, pues bueno, viene el desequilibrio.
¿Y qué pasa? Pues bueno, como sociedad nos rompemos, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, obviamente ya no son las mismas costumbres, ya no son los mismos rituales también para la parte fúnebre, ¿no? Porque pues ya no ven a su familiar en el hospital, pues Y, nada más por teléfono, y te lo entregan en este, cajitas, si se muere te lo dan en su cajita. ajá, y aparte antes, bueno, no sé cómo sea en diferentes colonias, pero por ejemplo en la mía, pues sí es así como el super ritual, ¿no? De hacer casi casi la fiesta Sí, sí, sí. y pasan como un día como el velorio y ya al siguiente día el entierro, ¿no? Y ahora es así como de te lo entregan y tienes que enterrarlo porque si no, te puedes contagiar, ¿no? Entonces al final, pues sí viene otra vez aquí el cambio de cómo va a ser el proceso ahora del ritual de ingresar a tu familiar al hospital y fuera, ¿no? Cuando ya fallece. Entonces, pues hay otro cambio. Entonces, al final, la aceptación, pues más que nada es adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a lo que viene, adaptarnos a la nueva forma de vida y, híjole, pues es que al final es eso, ¿no? La adaptación, porque si no te adaptas, pues o te quedas ahí, porque de hecho hoy en día también ya les está pasando a las personas el síndrome de la cabaña, ¿no? A los que justo les da miedo ahora salir a la calle, que es todo lo contrario a las que ya salen y pues aunque tengamos, pues ahora aparte, pues por necesidad, ¿no? Desafortunadamente hoy también hay mucha pérdida de empleo, pues todo, o sea, realmente hubo un cambio radical en la sociedad y no solamente pues aquí en México, sino en los demás continentes, ¿no? Entonces, pues al final tenemos que llegar a la aceptación mediante el vivir de forma de adaptarnos a la circunstancia. Totalmente. Pues digo, toda una, híjole, es que este tema de la muerte es, pues es Amplio. tan amplio porque es, digo, estar vivo representa que en algún punto vamos a morir, ¿no? Y definitivamente es lo único que sabemos. Nacemos y sabemos que algún día nos vamos a tener que despedir, ¿no? Y Y que cuando llegue ese momento puedas decir, me puedo ir en paz. Yo creo que esa sería la satisfacción más grande que un ser humano pueda llegar a ese punto. ¿No? pues, El que hayas vivido buenos o malos momentos, pero al final que realmente hayas hecho lo que a ti te haya gustado hacer, ¿no? Llegar realmente a la parte espiritual, a la parte, pues no sé, laboral, de lo que te gusta hacer, tu motivación, tu vocación, y no necesariamente vocación en el sentido de que a lo mejor muchos pues no concluyeron alguna carrera, ¿no? Pero a lo mejor su vocación es pintar, ¿no? Hicieron el mejor cuadro para ellos y eso es lo que realmente les llena el alma, ¿no? Entonces realmente justo esto es el proceso, ¿no? Llegar cuando llegue tu proceso o sea o tu muerte, pues justo llegar a este proceso de decir, me puedo ir en paz, y entonces eso es lo que mejor vas a poder trascender, ¿no? Entonces ya no le vas a tener miedo a la muerte, porque entonces ya concluiste realmente con todo lo que tenías. Y hoy por hoy, pues ya poder decir, pues bueno, si hoy me llegara a morir, pues ya me puedo ir en paz, ¿no? Porque ya les dije a mis padres lo mucho que los amaba, hice lo que a mí me encantaba hacer, disfruté la vida al máximo, disfruté también los malos momentos porque también es válido, porque de alguna forma eso es lo que nos llega a transformar como personas, ¿no? Y todos somos energía, entonces tiene que ir cambiando porque si nos estancamos, pues entonces ya nos perdemos, ¿no? Y entonces es volvernos a reencontrar para poder llegar a ese punto y decir, bueno, ¿no? Y justo esa frase es la que es de ley en tanatología, ¿no? De si hoy te fueras, te irías en paz.
dices, chamo, no, a ver, espérate tantito, no, déjame paso agua. Pero pues es la realidad, Clau, porque al final, pues es como decimos, ¿no? Aprendí también esta frase de un maestro que decía, ahorita estamos, al ratito, quién sabe. Y muchos la dicen, hoy estamos, mañana, quién sabe, ¿no? No, es al ratito. Dice, porque al ratito no sabes qué te puede pasar, si te puedes caer, si te puede dar infarto, si te puede atropellar un perro, etcétera, ¿no? Entonces, al final es eso. Ahorita estamos, al ratito, quién sabe. Fíjate que eso es totalmente. Damos la vida por sentado, ¿no? O sea, damos la vida, o sea, fíjate que es bueno porque finalmente eso es tener fe en la vida. Te vas a dormir hoy en la noche y te vas con la convicción de que mañana vas a despertar, ¿no? Pero fíjate que casualmente en alguna ocasión, pues digo, de tantos cursos, cosas a las que te metes, alguna vez dentro de la parte, por ejemplo, de la angeliología, te hacen, pues digo, prácticamente como un pequeño eh, temario, ¿no? De cómo asistir a alguien a bien morir, ¿no? Porque realmente, fíjate que no lo vimos nosotros desde el aspecto de tanatología como el cierre de un ciclo para ayudarle a un familiar, sino básicamente a una persona que está en un proceso, pues prácticamente donde, pues no sabe si mañana amanece, ¿no? Y justamente esa pregunta que comentas era el tema que justamente comentaba la maestra, ¿no? Y decía, cuando realmente una persona siente a la muerte cerca, ¿no? Que la siente ya aquí respirándole al lado, ya muchas veces no contesta no da la misma respuesta que una persona que tiene esa fe que mañana va a amanecer. Porque, por ejemplo, a los jovencitos les preguntas, ¿de qué te arrepientes? ¿No? O sea, ¿de qué te has arrepentido? O sea, algo de lo que te arrepientas haber hecho en tu vida. Y los jóvenes generalmente te dicen, no, para nada, de nada, no, de nada, yo todo lo haría igual. Y generalmente las personas que prácticamente ya sienten a la muerte cerca, cuando están cerrando ese gran ciclo de su vida, usualmente sí piensan un poquito más y sí dicen, ojalá hubiera hecho más lo que yo quería, ¿no? Y muchas veces es ahí donde te das cuenta que prácticamente vamos viviendo muertos en vida, porque pues esa contestación la dan muchas personas que prácticamente saben que están en un momento pues ya de fallecer, ¿no? Y te dicen, ojalá hubiera vivido, hubiera disfrutado más la vida, ojalá hubiera hecho más lo que yo quería, ¿no? Y tú les preguntas, pero ¿cómo que no hacías lo que tú querías? Y te dicen, no, o sea, no, y hacía lo que los demás me decían, ¿no? Y tú les preguntas, o sea, pero ¿quién te decía, no? O sea, ¿quién? Todos, todos, ¿no? Y fíjate que es ahí esa parte donde a veces no entendemos muy bien que vamos por la vida cargando una carga que ni siquiera es nuestra. Crecemos y nos avientan al mundo y nos dicen que la vida es una lista de súper, ¿no? Tienes que estudiar y terminar la primaria, la secundaria, la esto, la lo otro, estudiar una carrera, casarte, tener hijos, tener un carro, comprarte una... O sea, vas haciéndote a la idea que eso es la vida. Y por eso muchas veces llegas a la muerte con una falsa apreciación de lo que realmente era la vida. Que la vida era disfrutar, que la vida era caminar tu camino en base a lo que, a tu modo de caminar, a ese modo auténtico de caminar. Y por eso realmente a veces cuando llegamos a ese cierre de ciclos, sentimos realmente de, híjole, pues a lo mejor no me arrepiento de nada porque he hecho las cosas de acuerdo a lo que pues considero
que hice bien, pero ojalá hubiera vivido más acorde a lo que a lo mejor mi espíritu me llamaba a hacer, ¿no? Y es justamente esa, ese llamado, ese recordatorio, por ejemplo, ahorita en festejo de Día de Muertos, que realmente a lo mejor tú estás festejando que vienen tus seres queridos, que en este caso el universo les permite pues colarse un ratito a visitar a su familiar y estar un momento contigo, pero que básicamente es más bien como un recordatorio de que realmente celebres la vida. Esa parte de honrar a tus muertos que tienen otras culturas, de decir, el día de hoy yo voy a vivir y a ser feliz por mi mamá, por mi papá, que a lo mejor ya están fallecidos, por mi abuelo, ¿no? Que a lo mejor dio una larga vida de trabajo para que yo tuviera un mejor futuro, ¿no? Y ese honrar realmente en nuestros muertos, el hecho de, pues voy a vivir mi vida plenamente y con toda la felicidad, ¿no? Es justamente así como prácticamente es esa muerte como maestra de vida, ¿no? Que realmente está ahí latente y está así como que recordándote, acuérdate que aquí estoy, ¿no? Acuérdate que algún día vendré por ti y acuérdate que esta vida es un pequeño momento y se te va como agua entre las manos, ¿no? Entonces, aprovecha esta vida, ¿no? Tienes la opción de sumergirte en esas muertes psicológicas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida por haber perdido un novio, por haber perdido un trabajo, por haber perdido un ser querido y no honrar su memoria para salir adelante y salir fortalecidos, ¿no? Yo creo que básicamente, pues es eso la ayuda que nos brindan, pues ahora sí que estos seres de luz, como lo eres tú, por ejemplo, con esta vocación tan hermosa que es asistir a las personas en sus procesos de duelo, que no necesariamente es o el estar muriendo o el haber perdido a un muerto, sino que realmente es pues un acompañamiento a lo largo de nuestras pequeñas muertes a lo largo de nuestra vida para que recordemos y honremos justamente esa vida para que el día que llegue, pues ahora sí que ese cierre de ciclos y esa muerte, podamos despedirnos y podamos prácticamente cerrar ese ciclo en paz para poder trascender pues a otra puerta, ¿no? A otra puerta diferente que a lo mejor no vemos, que no conocemos, pero pues que básicamente quienes a lo mejor vemos a la muerte de otra forma, ¿no? Como es mi caso, donde realmente yo no percibo y nunca percibí a la muerte como un cierre definitivo. Yo realmente siempre lo he vivido y lo he visto como un desencarnar y dejar colgado ese vestido que te acompañó, que es esta carne, pero que prácticamente te desprendes y continúas tu camino, ¿no? Entonces yo creo que es lo bonito de prácticamente estas fechas y de la bonita y extraordinaria labor que haces tú, Yuri, ¿no? Asistiendo a esta parte, ¿no? Pues ¿Cómo ves? sí, claro. Pues muchas gracias por tus palabras, por estar aquí y sobre todo, justo como decías, ¿no? Honrar a nuestras personas, seres queridos que ya no están. Y hacemos también la simbolización de cuando a nosotros nos toque, ¿no? Justo en broma hacemos nuestra calaverita, nuestros poemas de calaveritas, etcétera, ¿no? Que ya nos lleva a la muerte y todo. Entonces, al final es como justo la reflexión, ¿no? Ya para finalizar la reflexión de lo que nos llevaríamos cuando nos toque a nosotros, ¿no? Y me encantó esa parte que dijiste de quitarnos como ese vestido
y decir, pues bueno, sí, tuvo hoyos, se deshilachó un poquito, lo volví a coser, no fue el mismo que me dieron al inicio, pero al final disfrutar, ¿no? Disfrutar la vida tal y como es, ¿no? Y sobre todo, pasar los malos momentos, pero de ahí, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te dejó? ¿No? Porque al Claro. final las personas somos maestros, o tú eres mi maestra o yo soy tu maestra, pero al final todos venimos a aprender de todos, ¿no? Entonces, si ya como de reflexión, si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué te llevarías? Totalmente, totalmente. Yo creo que es como el tomar conciencia, ¿no? El tomar conciencia de la vida misma. Ahora sí que podría decirse que justamente esa pregunta es prácticamente el hecho de ese patito que contabas que trae a la muerte, y es así como, pues acuérdate que aquí estoy, ¿no? O sea, ¿qué te llevarías? O sea, si ahorita te llevara, ¿qué sería lo que te llevaría? Y yo creo que básicamente pues son esas vivencias, porque realmente lo que nos llevamos son recuerdos, aprendizajes. Fíjate que hay una frase muy bonita que yo muchas veces les pongo en reflexiones, que es el maestro Jesús tenía una frase que decía, hazte en esta vida de un tesoro que el ladrón no pueda robar. Y básicamente, justamente, pues él se refería a esa riqueza espiritual, porque finalmente es lo único que nos vamos a llevar. Es esos besos que diste, esos apapachos, esas risas, esos viajes, esos recuerdos, esos aprendizajes. No nos vamos a llevar cosas materiales, no nos vamos a llevar el coche, la casa, no, o sea, realmente nos llevamos pues todo lo que encierra ese aprendizaje de vida, ¿no? Y pues básicamente yo creo que pues con esto cerramos, ¿no? Fíjate que iba ahorita justamente cuando mencionaste del libro, hay una frase muy bonita, déjame traigo ese libro porque está preciosa, déjame lo traigo, aguántame tantito. Sí, sí, sí. Traigo todas mis castañuelas aquí. Pero fíjate que yo justamente veía, una frase de Goethe, del maestro Goethe, y básicamente dice, mientras no mueras y resucites de nuevo, eres un desconocido para la oscura tierra. Y pues básicamente así como que lo oyes y dices, pues es que realmente mientras no mueras y resucites, pues eres un desconocido, ¿no? Y prácticamente habla del desconocimiento porque no tomas conciencia. Yo creo que los procesos en nuestra vida que nos marcan, que nos hacen crecer de conciencia, siempre son las muertes psicológicas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Son las que nos hacen no ser desconocidas y tomar conciencia, iluminar nuestra vida. Todos los que pasamos, por ejemplo, por una pérdida de cualquier cosa, te haces más sensible, te haces más humano, ¿no? Y yo creo que esa es prácticamente la gran lección de esta maestra, que es prácticamente pues convivir con nuestra mortalidad, ¿no? Con nuestra humanidad, ¿no? Pues muchas gracias, Yuri, muchas gracias por esta plática. Vamos a poner tu contacto, de hecho, la gente que nos pregunte, pues me comentabas que andas por ahí preparando un curso precisamente para el cerrar ciclos, ¿no? El cómo poder cerrar los ciclos de un modo, pues, que fíjate que no estaría mal. Esa frase me gustó que dijiste, que es el amor. Realmente cuando envuelves en amor, en perdón, pues es como trasciendes y te transformas de esa oruga a esa mariposa, ¿no? A ese ave fénix.
Es Y pues correcto. esperamos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes que vieron este video. Me despido, no sin antes recordarles que el curso de tarot lo tenemos disponible en Casa Mandala y las inscripciones se cierran el 17 de noviembre y aprovechen ese descuento que tenemos ahorita por pronto pago. Hasta el 5 de noviembre lo vamos a tener. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Yuri. Que No, tengas muchas una gracias a ti excelente noche. por, por haberme invitado a tu espacio, por acompañarme en este proceso y también pues a todos por escucharnos y espero que tomen lo bueno, ¿no? Porque realmente siempre tomamos lo que realmente nos llega y lo que realmente nos funciona para poder llegar al otro paso.